بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، اليوم لدي موضوع حول المعابر الحدودية ديال ماليزيا، ولكن سأكون مضطرا للكلام باللغة الإسبانية، لأن التسجيل الذي سيبقى مسجلا في هذه الصفحة سيتناقله مجموعة من الأشخاص بالمدينتين السليبتين المحتلتين ماليزيا وسبتة، وسيتداول. الموضوع سيتعلق حول ما يقع مؤخرا في خضم هذه السنة الأخيرة من أحداث في المعابر الحدودية، وأشكركم على تفهمكم، لأنني سأكون مضطر للمحاولة بالشرح باللغة الإسبانية رغم أن إسبانيتي ركيكة قليلا. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Queridos amigos, nuestros vecinos de Banisar, nuestros vecinos de Melilla, hoy me voy a intentar hablar sobre lo que está ocurriendo en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Por supuesto, creo que todo el mundo nos conoce. Soy Said Shramti, coordinador de la provincia de Nador del Partido Sociedad Democrática, presidente de la Asociación Gran Rif de Derechos Humanos, vicesecretario general del Sindicatos Unidos en Marruecos, miembro de la Comité Nacional de solicitar la liberación de Ceuta y Melilla y Islotes. Como sabe todo el mundo, que últimamente las autoridades españolas están cerrando las fronteras de vez en cuando por problemas de desorden en los pasos fronterizos, precisamente en Ceuta y precisamente en Melilla. Ese desorden de causa de el contrabando. Mejor dicho, tendremos que utilizar las palabras claras, mejor de utilizar comercio atípico. La palabra es contrabando. El contrabando que nos viene desde Ceuta y Melilla hacia Nador y Tetuán, y quien beneficia de él, por supuesto, los comerciantes de Melilla que están trayendo mercancía de las empresas españolas, incluido empresas mundiales de todo el mundo. Que por supuesto, como sabe todo el mundo, que el comercio traspasó el 1.000 millones de euros en Ceuta y unos 800 millones de euros de Melilla hacia Marruecos. Verdaderamente que como miembro de los políticos de la zona nuestra, nosotros sabíamos que va a llegar un día y se va a terminar con este contrabando, porque estábamos participando hace tiempo y hace años, precisamente desde el 2008-2009, en varias reuniones para el futuro de la zona de Nador y Melilla, y Tetuán y Ceuta. Precisamente todo el mundo buscaba y quería eliminar esta mala imagen de este contrabando, que nos da una imagen de esclavitud y nos crea problemas. Problemas como el blanqueo de dinero, de tráfico de droga
en la financiación a organizaciones criminales o terroristas. Y esas financiaciones no lo vengo a decir yo, lo han dicho los verdaderos estudios de clases de análisis y estudios internacionales. Y todo el mundo lo sabe. Por eso, los dos estados, Marruecos y España, han hecho varias reuniones oficiales y reuniones extraoficiales y reuniones entre personas clasificadas analistas. Entre ellos, nosotros estaba participando en una reunión aquí mismo en la ciudad de Banizar en el año 2009, en un chalet aquí, lo tenemos aquí en Banizar, que participó en ella personas españolas de Melilla, gente importante, que llevaba a ese señor el mensaje a los políticos de Melilla y de ahí a los políticos centrales de España. Y esas reuniones, precisamente el señor que estaba participando con nosotros en esa reunión, era un abogado de Melilla, muy conocido, también es miembro de abogacía que han abierto el juzgado criminal europeo, que es el único que está en Melilla, para que lo sepan la gente de Melilla. Fundador del juzgado criminal europeo, que es de una familia muy grande, muy política de Melilla. Y estábamos hablando precisamente del futuro de nuestra zona. ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos desde en esa época hasta el 2030 o hasta el 2035? En esa época todo el mundo sabía que Marruecos estaba preparando un segundo ejemplo de una base, de investismo en el marco turístico. Igual como lo hizo en la zona cercana a Ceuta, estaba preparando otro proyecto que es el proyecto de Mar Chica, que salía en 2010 para hacer un proyecto de turismo. Por eso, esas personas clasificadas como analistas, gente de sabiduría, querían un buen futuro para la zona de Nador y Melilla y la zona de Tetuán y Ceuta. Unas ciudades cercanas, vecinas, potenciales en el marco turístico, en el marco turístico y económico. Pero como todo el mundo sabe que Melilla y Ceuta no tienen tanto terreno, el futuro para que siga esa convivencia y ese entendimiento en esas dos zonas es mezclar un proyecto común, que es el proyecto turístico. Significa que el proyecto de Mar Chica se va a beneficiar de él Melilla. Y las cosas turísticas que van a estar en Melilla, precisamente la Melilla Vieja, los supermercados, los hoteles, los casinos que van a estar construyéndose dentro de los años que vienen en Melilla, se va a cambiar toda la zona. Y con esa manera, para proteger ese potencial que estará en el Mediterráneo, tendrán que eliminar esa fama malísima de unas ciudades de Ceuta y Melilla de migración, de terrorismo y de tráfico y de contrabando. Eso es la realidad para que lo sepa todo el mundo. No me voy a hablar mucho sobre las cosas estratégicas de la zona. Pero me voy a hablar de cosillas pequeñas, cotidianas, de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día.
Como todo el mundo, melienses y nadorienses tienen una malestar de los sierras que están viviendo en frontera, pero también tienen una malestar de lo que está pasando en la frontera. En el marco hay personas muy peligrosas que andan en la frontera, hay un tapón en la frontera que no deja a la gente que llegan hasta dentro de Melilla, y hay unos problemas de seguridad desde entrada de Nador hacia Melilla o de Melilla hacia Nador, porque poco efectivos de las fuerzas de seguridad hispano-marroquíes que están ahí dejan que unas personas podrán trabajar y meter cosas que podrán hacer daño a la población hispano-marroquí. Hablo de gente de Marruecos y de Melilla. Por ejemplo, como todo el mundo, que la población sabe, las operaciones comunes que han hecho las fuerzas de orden marroquí y española contra el terrorismo, contra el tráfico de droga, contra el blanqueo de dinero. Y también sabe todo el mundo que últimamente hay una movilización, hay muchas armas de fuego que están vendiendo en Melilla y no están saliendo aquí, pero también hay mucha droga también que entra de aquí hacia Melilla. Todas esas cosas está entrando en el marco que las fronteras no están seguras. No están seguras. ¿Por qué? Porque las fronteras están desbordadas por tanta gente que está entrando a Melilla. Y ese desbordamiento de las fronteras, incluido en Ceuta y en Melilla, los verdaderos personas que han creado ese problema son las autoridades marroquíes. Perfectamente, vamos a aclarar las cosas y hablarlo claro. ¿Por qué? Porque las autoridades marroquíes, ellos que han abierto sus despachos para darles la residencia a varias personas que no son autóctonas de la zona de Nador, para que puedan acceder hacia Melilla y Ceuta, y convertir esas dos ciudades a ciudades de número mayor de musulmanes, y para que tengan un futuro, en un futuro, cuando Marruecos pedirá la independencia de esas dos ciudades, tendrá ahí una mayoría musulmana que podrá apoyar esa condición. Eso es la realidad. Pero Marruecos no lo calculó bien. Porque para tener esta visión tendrá que tener un potencial económico muy fuerte, y con esa manera podrá tragar a Melilla y a Ceuta, igual como he dicho en China, con Hong Kong y Macao. Eso es la realidad, pero Marruecos no lo calculó bien. Por eso hoy es un problema común en la frontera. Pero también las autoridades españolas no cumplieron con la ley, con las leyes orgánicas, con los convenios bilaterales y muchas cosas, que han dejado que convierta el comercio atípico de un comercio normal y corriente, de un comercio vecinal, a contrabando. Y ese contrabando no ha venido así, lo han preparado sus propias cosas para que se convierta en contrabando. Primeramente el transporte. Todo el mundo, españoles y marroquíes, sabemos que tenemos varios convenios bilaterales firmados entre España y Marruecos sobre el transporte de mercancía. Y cuando los coches marroquíes o los coches melilletes cargan mercancía dentro de Melilla, las autoridades fronterizas no lo preguntan a esos vehículos que tienen el permiso de cargar mercancía o no lo tienen. No para comprar, pero estoy hablando de transportar esa mercancía. Las condiciones para transportar esa mercancía. Y por supuesto,
Nadie de esas personas, o sean marroquíes, o sean españoles, o sean residentes de Marruecos en Melilla, no tienen esas condiciones. Solamente los camiones que vienen desde el puerto de Melilla hacia Marruecos, que tienen sus licencias de transporte. Eso es el primero. Segundamente, ¿qué pasó para el comercio meliense? Ese comercio familiar, que lo sabíamos de toda nuestra vida, conocida en nuestros vecinos melienses comerciantes, se ha cambiado y se ha convertido, se ha cambiado y se han metido en él gente conocida que eran traficantes de drogas, con antecedentes penales, con gente muy conocida que eran traficantes de drogas. Esas personas están poniendo su dinero en el comercio, están cambiando el dinero para el comercio, ese comercio que es verdaderamente el contrabando. ¿Por qué? Entre comillas. Su verdadero objetivo es el blanqueo de dinero, como todo el mundo lo sabe. El blanqueo de dinero. Y no solamente el blanqueo de dinero, y también, como están utilizando gente de transporte para meter o salir, sacar cosas, entre ellas muy peligrosas, que podrá dañar la salud pública en Melilla o en Marruecos. Por eso, ¿cuál es la solución? La gran pregunta para este desbordamiento. ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Cómo podemos corregir el daño que nos lo han hecho nuestros políticos anteriores? Precisamente una de las soluciones perfectas y para eliminar ese desbordamiento de fronteras es el cambio de la ley de extranjería española. Ese es el primero. Precisamente un cambio de la ley de extranjería da un marco legal para las autoridades españolas, incluidas las autoridades marroquíes. ¿Dónde se entra este cambio? Precisamente en cambiar que las personas que podrán acceder hacia Melilla no tendrán que ser residentes solamente en Melilla, tendrán que ser nacidos en la zona de influencia de Nador y residentes. Para con esa manera permitir a los autóctonos de la zona acceder hacia Melilla y cortar el camino a los restos de regiones del Magreb para que no entren a Melilla. Eso entra también, creo, en el propio marco de la política nueva del Partido Popular, que la última declaración es del presidente de Melilla, don Juan José Embroda Ortega, para que no se convierte Melilla en una, como él ha dicho, que no se convierte en Melilla llena de magrebíes. Esa inmigración no está dañando solamente a Melilla, está dañando también a Nador, y está dañando también al futuro del proyecto estratégico que podrán beneficiar en él nuestros hijos y nuestros nietos, que es el gran proyecto turístico que podrá estar común entre Melilla y Nador en la imagen mediterránea. Esa es la verdadera causa. Por eso digo que el primer pie tendrá que ponerla las autoridades españolas por un cambio de la ley de extranjería, que por supuesto que queremos arreglar este desbordamiento de acceso. Cuando no hay una ley que lo permite a la gente residente en la zona de influencia de Nador y de Tetuán, que lo permite acceder, solamente pueden acceder los nacidos en la zona de influencia, con esa manera va a disminuir mucho. Van a estar solamente el 35% de la gente que acceden ahora a Melilla, eso solamente la gente que van a estar accediendo a Melilla. Con esa manera protegemos el comercio atípico de Melilla con la seguridad de la zona y de las fronteras, para también proteger
el comercio que existe en las zonas fronterizas. Sin ese acto legal español, no se puede arreglar. Porque la reunión que va a tener el presidente de Melilla el día 10 con las federaciones de comerciantes de Melilla, ellos van a presionar para que el gobierno local y nacional cumpla con la ley de extranjería, y van a decir que no puede impedir a nadie el acceso a Melilla. Ellos tienen razón, pero ¿dónde no tienen razón? Que ellos no tienen derecho a defender a nadie, y cada uno, cada marroquí, cada meliense, el que tiene derecho a defender a él mismo. Esas personas no representan a la población, solamente representan al comercio. Significa, no pueden decir al gobierno español ni al gobierno marroquí, que dejan a la gente que pase. No, eso no pueden hacer, porque él no me representan a mí, ni representan a otro, ni representan a alguien de Melilla. Representan y defienden su propio comercio perfectamente. Así, yo veo que las autoridades españolas, ellos que tienen el derecho de controlar la frontera de seguridad, que dejan a quien quieren dejar que pase hacia Melilla porque es un estado soberano, y pueden negar la entrada, por supuesto, legalmente, con un rechazo fronterico, con un derecho de reclamación al ciudadano marroquí cuando ellos quieren. Porque no creo que las autoridades españolas impiden a nadie el acceso sin que ese señor o esa señora tienen algún problema, posiblemente una expulsión o alguna cosa ilegal, creo yo, o no cumplen con unos requisitos, creo. Pero lo que está pasando, que los comerciantes están defendiendo su obligación, no con el comercio de Melilla, no, están defendiendo su obligación con los narcotraficantes de drogas que tienen su dinero para blanquearlo. Eso es la obligación que tienen. Porque una persona podrá vender lo que sea, podrá ganar 100 euros, 200 euros, 300 euros sin ningún problema. Pero la cantidad de la mercancía que está saliendo a Marruecos, y como lo sabe la autoridad española, que traspasa los 800 millones de euros anuales, y yo creo que son más, pero lo dejamos en este marco, y en Ceuta son más de 1.000 millones de euros, ese dinero, ¿dónde ha ido? ¿Quién lo está manejando? No lo está manejando Daesh, no lo están manejando los narcotraficantes. ¿Quién lo está manejando este dinero? Esa es la gran pregunta. Y eso tendremos que ponerlo en cuenta, porque nuestra seguridad y la seguridad de nuestra zona es antes de un comercio que podrá llevarnos a un caos peligroso, que podrá derramar mucha sangre. Porque un narcotraficante de droga no da vida, vende veneno a la gente, y con eso se ha financiado con el dinero. Con nuestro dolor ganan ellos dinero. Entremos ahora con unos fallos que están haciendo las autoridades marroquíes y las autoridades españolas. Como todo el mundo sabe que hay unos autoridades marroquíes que son corruptos, muy conocidos, y la administración marroquí últimamente está luchando contra ellos, muy conocidos. Pero últimamente, no solamente desde la crisis donde cayó España, no solamente la autoridad marroquí está corrupta, hay una lista de agentes españoles que son corruptos. Hay una lista de policías españoles que trabajan el tema de inmigración, que estaban metiendo sirios hacia Melilla. Mira, uno de ellos que ha comprado una casa en Marbella, muy conocido, que estaba en la oficina de asilo. Que lo buscáis ustedes mismos. Pero también hay funcionarios de la Guardia Civil, precisamente en el puesto fronterizo de Farjana y en el puesto fronterizo de Melilla, que son muy corruptos, que están cogiendo dinero para permitir primeramente que salen los coches hacia Marruecos o entran los coches hacia Melilla, lo están pagando los transportistas del contrabando desde Melilla. Y como todo el mundo sabe perfectamente que nosotros tenemos nuestra afluencia en la frontera, sabemos
las mínimas cosas que están pasando en nuestras fronteras y están bajo nuestro ojo. Que vamos a aclarar la cosa, que las cosas tendremos que aclararlas para podemos ir para adelante. Verdaderamente varias personas de mi día, cuando van a ver este vídeo, van a insultarnos, van a decir cualquier cosa por nuestra mala imagen dentro de mi día, por tanta luchar de reivindicaciones sobre la soberanía marroquí, sobre Melilla, sobre el tema de la espada de Pedro Estupiñán, sobre los intentos del corte de agua, sobre un montón de problemas. Pero lo que quiero decir a nuestros vecinos melienses, yo no elegí ser así, me obligaron a ser así. La injusticia española me obligó a ser así. Podré decir dos palabras y no me voy a terminar con esta injusticia. La verdadera causa, como comenzó, que un día perdí mi documentación en Melilla. Lo utilizaron unas personas y desde ese tiempo comenzó el enfrentamiento con el Cuerpo Nacional de Policía. Y como sabemos también que la justicia española es muy corrupta, en esa época la cosa estaba muy mala. Por eso me obligué a meterme en política, me obligué a meterme en asuntos de derechos humanos, me obligué a meterme en sindicatos y creé la Comité de Coordinación para la solicitud de la liberación de Ceuta y Melilla. Queridos amigos y queridos vecinos, mis amigos de Nador, que sé perfectamente que hablan perfectamente español, y mis conocidos amigos que están en Melilla, quiero recordarles, a pesar que tenemos unas fronteras que nos separen, pero siempre tendremos que pensar que somos un solo cuerpo. Tendremos que unificar nuestras fuerzas para el bien y para el futuro, para el bien y para el futuro de nuestra zona. Y por todo eso tendremos que corregir nuestra actitud y pensar para adelante para construir esas dos ciudades potenciales en el marco turístico y en el marco económico. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta otra.